Yo, 30M, me mudé del centro de Estados Unidos a la costa noroeste cuando tenía 22 años, principalmente para alejarme de la locura de mi madre. La mayor parte de mi familia consentía su comportamiento porque les resultaba más fácil seguirle la corriente que luchar contra ella, salvo mis 3 hermanas mayores, que se largaron porque no soportaban su mierda. Una de ellas incluso se mudó a Canadá. Así que sí, no solo era el único chico, sino también el más joven. Lo que me convirtió en un bebé perpetuo a los ojos de mi madre. Así que mi madre a menudo trató de infantilizarme mientras crecía, intentó alimentarme con cuchara cuando tenía 16 años y luego se quejaba de que no la apoyaba cuando me negaba a dejarla hacer cosas así, luego me manipulaba cuando no cedía a sus lloriqueos. Su comportamiento ha sido manipulador y narcisista desde que tengo uso de razón. Tendía a hacer que todo girara en torno a ella, algunos decían que tenía complejo de reina madre. Siempre esperaba ser honrada y venerada en cualquier fiesta. Incluso mis cumpleaños tenían que girar en torno a ella, aunque no se encargara de nada. Apareció en mi 21 cumpleaños con un traje que se parecía mucho a una especie de vestido de novia, luego esperaba que la acompañara del brazo a todas partes desde el momento en que llegó. Estábamos celebrando en un bar local, no en un club de lujo. Así que fue todo lo bien que se puede esperar, y montó un gran escándalo diciendo que la estaba humillando en su día. Cuando le dije que no era su día, sino el mío, hizo un berrinche y salió corriendo como una adolescente a la que acaban de dejar en el baile de graduación. Y eso no fue todo, tenía otros hábitos increíblemente espeluznantes hacia mí. Intentó sentarse en mi regazo varias veces y dijo que quería mimos. Le dije abiertamente que eso era raro y ella repitió lo de siempre, haciendo pucheros y manipulándome. Cuando tenía 45 años empezó a hablar abiertamente con otras personas que estaban cerca de mí sobre su deseo de hacerse un lifting facial e implantes mamarios para parecer 20 años más joven, y me miraba de reojo mientras lo hacía. Pero mi padre dijo categóricamente que nunca pagaría por cosas tan innecesarias, eso provocó muchas peleas en las que ella le llamaba insolidario y luego se pasaba semanas haciéndose la víctima. Nunca fuimos muy religiosos, pero nos llevaba a mi padre y a mí a la iglesia mormona local los domingos cuando quería vengarse de mí por no haberla apoyado, ni siquiera éramos mormones, pero era la iglesia más cercana. Una vez me puso en un aprieto tratando de infantilizarme delante de toda una congregación de personas después del sermón y yo le llamé la atención sobre lo que realmente estaba haciendo, entonces me fui. Fue la gota que colmó el vaso y me fui a alquilar una pequeña habitación en casa de los padres de un amigo por $200 al mes. Cuando estaba haciendo las maletas para marcharme, ella estuvo casi todo el tiempo rogándome que me quedara. Le dije que yo era su hijo, no su marido, y estaba harto de la forma espeluznante en que se comportaba conmigo. Después de todo, yo tenía mi propia vida. Se marchó sollozando y no volvimos a hablar durante meses. Me enteré por mi prima de que iba por ahí diciendo que yo volvería corriendo a su seno cualquier día, pero cuando no lo hice se volvió loca. Mi madre, incluso años después de que me hiciera adulto, me hablaba abiertamente como a un niño pequeño delante de otras personas y esperaba que le siguiera el juego, y cuando no lo hacía, primero me ponía cara de estar suplicándome, pero yo me quedaba con cara de piedra, eso hacía que me cogiera del brazo e intentara arrastrarme fuera como a un niño pequeño para susurrarme al oído. Pero siempre me negué a dejarla e incluso la tiré varias veces cuando se negó a soltarme, y la última vez que lo intentó me clavó las uñas en el hombro. Entonces le aparté la mano de un manotazo tan fuerte que le quedó un moratón. Eso la hizo cambiar a la manipulación emocional. Los dos fuimos a la fiesta de cumpleaños de mi tío, y mientras estábamos allí ella me seguía abiertamente y hablaba en voz alta con mi tía sobre la forma en que solía amamantarme de niño cada vez que estaba cerca de mí, e incluso dijo que se lamentaba de no poder seguir obligándome a hacerlo, y volvió a lanzarme esa mirada suplicante, me entraron ganas de vomitar. Mi tía estaba visiblemente disgustada, ya que le había contado muchas de las cosas anteriores, pero supongo que nunca creyó realmente que fuera tan malo como yo decía hasta ese día. Cuando me negué a atender a mi madre en la fiesta, al final se derrumbó y declaró en voz alta que ella era la matriarca y que lo que ella dijera se hacía. Luego intentó ordenarme que me acercara a ella como un niño pequeño, a lo que yo le recordé que ya no vivía con ella, ni tenía que hacer lo que ella dijera porque no era un niño, y entonces varios otros miembros de la familia me apoyaron por primera vez en mi vida, lo que realmente me sorprendió. Eso hizo que mi madre nos gritara a todos y se marchara, para luego llamarme varias veces por teléfono intentando otra vez manipularme, lo dejé todo en el buzón de voz. Antes de tomar la decisión de dejar mi ciudad natal, tenía allí una novia que me gustaba mucho. Llevábamos saliendo unos meses y ella quería conocer a mi familia, yo era escéptico y le advertí sobre mi madre, pero ella debió pensar que bromeaba, vaya si se sorprendió. Mi madre fue especialmente agresiva con ella cuando se conocieron, porque estaba llevándose a su bebé, como le oímos decir a un pariente por teléfono en la cocina cuando pensaba que nadie la escuchaba.
Y más tarde, mientras cortaba una tarta que ella había hecho, mi madre le lanzó una mirada espeluznante a mi novia de entonces mientras sostenía un gran cuchillo de cocina. Ni que decir tiene que la pobre chica no pudo lidiar con mi madre durante mucho tiempo y poco después terminamos amistosamente porque no quería arriesgarse a tener como suegra a alguien como mi madre. Lamentablemente, tuve que darle toda la razón. Así que cuando le dije a mi madre que me mudaba a más de 1000 millas de distancia se puso furiosa y trató de aferrarse a mí y decir que ella no lo permitiría, pero la rechacé y le dije que no tenía poder para impedírmelo. Ahorré todo lo que pude durante años y compré un camión y una caravana, y pasé otros 2 años viviendo en la caravana mientras tenía un trabajo sencillo en el norte de California. Durante ese tiempo no me molesté en mantener contacto con ningún familiar. Con el tiempo conocí a alguien nuevo, y ella y yo seguimos juntos hasta el día de hoy, aunque ninguno de los dos estamos realmente interesados en el matrimonio o en tener hijos. Cuando finalmente rompí la no contacto con mis padres en 2016, establecí algunas reglas básicas: debían tratarme con el respeto de un adulto, no molestarían a mi novia, y no me hablarían como a un niño ni sacarían a relucir nada de mi infancia. Bueno, no me sorprende que mi madre no pudiera hacer nada de eso cuando vinimos de visita para Acción de Gracias, así que le dije que había terminado y que no se molestara en llamarme hasta que se diera cuenta de que soy un hombre hecho y derecho. Intentó bloquear la puerta y empezó a citar la Biblia sobre cómo los padres deben ser respetados por sus hijos. Le dije que si no me respetaba, yo no la respetaría a ella. En diciembre de ese año recibí varias llamadas, correos electrónicos y mensajes de ella rogándome que viniera en Navidad y que no trajera a mi novia. Le dije que si ella no era bienvenida, entonces yo tampoco. Me llamó irrazonable y llamó a mi novia intrusa a nuestro vínculo especial, y que ninguna mujer debería interponerse entre una madre y su hijo. Entonces prácticamente me ordenó que fuera. Cuando me negué empezó a hacer amenazas vacías de autolesionarse. Le dije que podía hacer lo que quisiera con su cuerpo, pero que no vendría a Navidad, sino que la pasaría con la familia de mi novia. Mi madre dijo que me arrepentiría de esa decisión y terminó la llamada furiosa. 2 días antes de Navidad, la puerta de la pequeña casa que alquilábamos mi novia y yo fue derribada por la policía, convencidos de que teníamos un laboratorio de metanfetamina. Nos detuvieron e interrogaron mientras la policía convertía nuestro patio en un auténtico mercadillo, ya que muchos de nuestros muebles y objetos personales fueron sacados al exterior y dispuestos en filas para ser inspeccionados. Revisaron la casa con un peine de dientes finos y perros rastreadores de drogas y no encontraron más que aspirinas y algunos medicamentos que yo tenía en ese momento para la depresión. Ni que decir tiene que estaban visiblemente decepcionados, supongo que esperaban una gran redada antidroga o algo así. Resulta que todo esto ocurrió porque mi loca madre les había llamado y les dio detalles tan precisos que tuvo que haber estado acosándonos en algún momento. Afirmó que yo estaba usando mi caravana como fachada para vender metanfetamina. Supongo que veía mucho Breaking Bad. Cuando la policía no encontró nada en la casa, ni en los 2 vehículos ni en la caravana, se vio obligada a devolver todo a su sitio y dejarnos marchar. Comprensiblemente estábamos furiosos, pero en realidad yo no podía hacer otra cosa que presentar una denuncia porque habían causado algunos daños en la casa por los que mi casero estaba enfadado. Por un golpe de karma, mi madre fue detenida durante su propia fiesta de Navidad delante de casi toda la familia. La investigación demostró más tarde que había cogido un vuelo a mi estado, y luego se pasó unos días siguiéndonos y haciéndonos fotos a mí, a mi novia y a nuestra casa. Había entrado y fotografiado todo lo que pudo, hasta la ropa interior de mi cómoda. Eso fue especialmente espeluznante, y la policía descubrió que había documentado dónde trabajaba y a qué hora solíamos estar mi novia y yo en casa o en nuestros trabajos. No estamos seguros de cuál era su objetivo general, pero probablemente era algo más que intentar darme un susto con la policía. Solicité una orden de alejamiento y mi madre pasó 2 años en la cárcel por presentar una denuncia falsa ante la policía y por acoso. Mientras mi madre estaba encerrada volví a ponerme en contacto con mi familia, y todos admitieron que sabían desde hacía años cómo se comportaba conmigo, y lamentaron no haber hecho nada para ayudar, especialmente mi padre. Lloró mientras me daba una enorme disculpa por teléfono. Pidió el divorcio cuando mi madre salió de la cárcel, y en el divorcio mi madre se quedó con la casa, sobre todo porque mi padre ya no la quería y accedió a dejarle su parte a cambio de una separación limpia. El tribunal dictaminó que no tenía que pagar ninguna pensión alimenticia porque ambos estaban jubilados. Así que optó por mudarse más cerca de mí y ahora vive en el mismo estado en una caravana Airstream que ya tenía desde los años 90 en la costa oeste. Dice que pasa las tardes tomando té y mirando las olas, y no podría ser más feliz. Mi madre no se tomó bien el divorcio e intentó alargarlo,
pero varios familiares se presentaron con declaraciones de testigos. Todas mis hermanas se presentaron para hablar de cómo era ella en realidad y algunos parientes incluso tenían algunas grabaciones sobre las cosas espeluznantes que solía decir mi madre. Además, se supo que mi madre no solo había engañado a mi padre, sino que lo había hecho varias veces con distintos hombres, algunos de ellos presentaron pruebas durante el divorcio. El juez acabó negándose a que mi madre alargara más el divorcio, e incluso su abogado le dijo que lo dejara pasar si quería mantener intacta su pensión. Y cuando todo acabó, mi madre se ha quedado básicamente sola en la antigua casa familiar y ya casi nadie quiere saber nada de ella. Se ha puesto en contacto conmigo en varias ocasiones, pero le dije que era el resultado de sus propios actos y que ahora tendría que vivir con ello. Intentó decir que iba a terapia, pero le dije que debería haberlo hecho hace mucho tiempo y que ya no me importaba porque no podía deshacer lo que ya había hecho. Se puso a llorar y colgó el teléfono, no he vuelto a hablar con ella. Segunda publicación. Aunque presenté cargos contra mi madre por acosarme e intentar inculparme como traficante de drogas, no quise pasar mucho tiempo en el juzgado porque eso significaba estar cerca de ella. Así que los hechos que voy a describir son mitad míos y mitad de mi padre. Probablemente no sean muy precisos, fue hace 5 años. Así que, por favor, no me insulten si algo suena raro, es algo que he intentado dejar atrás. Para empezar, mi padre no sabía que mi loca madre había cogido un vuelo a mi estado para acosarme, ella le dijo que solo iba a tomarse unas pequeñas vacaciones lejos de todos por su propia salud mental, y nunca dijo a dónde iba. Mi pobre padre no sabía lo que ella estaba a punto de hacer, o me habría avisado. Mi madre pasó varios días siguiéndonos en secreto a mí y a mi novia con su smartphone, utilizó la llave de repuesto que teníamos escondida dentro de una piedra falsa para entrar en la casa en la que vivíamos en ese momento, luego fotografió todo lo que pudo, incluso cosas más íntimas que preferiría no describir. Cuando volvió a casa, mi padre dijo que parecía muy satisfecha por algo, la describió como el tipo de mirada que alguien tiene cuando cree que ha ganado, y ella parecía inusualmente feliz y mareada hasta que la policía vino y la arrestó en Navidad. Papá dijo que lloraba a lágrima viva y decía que no había hecho nada malo mientras la policía se la llevaba. Las pruebas contra ella eran claras. Encontraron todas las fotos en su teléfono y mi padre se dio cuenta enseguida de lo que había hecho. La llamada que hizo mi madre para decir que yo vendía drogas la hizo incluso desde su propio smartphone. La llamada fue grabada y se pudo rastrear fácilmente hasta su teléfono. Cuando mi madre tuvo que enfrentarse a las pruebas, mi padre dijo que se puso a llorar y a suplicar. Y cuando se negó a levantarse de la mesa, la policía tuvo que trasladarla. Papá dijo que se quedó totalmente flácida y se negó a cooperar. Nadie pagó su fianza para sacarla de la cárcel. Tuvo que usar su propio dinero para salir. Papá dijo que ella quería llamarme para rogarme. Pero supongo que en un raro momento de lucidez se dio cuenta de que no había forma de que yo pagara su fianza después de lo que había hecho. Así que pasó un tiempo encerrada antes de usar su propio dinero para salir. No intentó huir. De hecho, creía firmemente que lo que había hecho estaba justificado y pensaba que podría convencer a un juez de su punto de vista. Su abogado le aconsejó que se declarara culpable. Así que lo despidió y dijo que se representaría a sí misma. Bueno, eso fue tan bien como se puede imaginar. Ella estaba en la corte más rápido de lo que pensaba. Y mi novia y yo tuvimos que volar para testificar contra mi madre. Pero solo me quedé el tiempo que me necesitaron. Y tomé el primer vuelo que pude tomar. Pero mientras estuve allí mi madre parecía mirarme casi constantemente. Las miradas iban desde su espeluznante mirada suplicante a la rabia absoluta. Cuando mi madre subió al estrado dio un discurso sobre por qué creía que tenía razón. Necesitaba que me dieran una lección por negarme a volver a casa y por anteponer una puta a ella. Porque ella debería haber sido la única mujer que hubiera necesitado. También intentó mirarme fijamente todo el tiempo que duró su discurso. Pero el juez le dijo repetidamente que no lo hiciera. Me fui antes de la sentencia. El juez creía que mi madre no estaba bien mentalmente. Pero cuando se lo dijo, ella le espetó que estaba completamente cuerda. Por supuesto, eso solo la hizo parecer más loca. Dijo que solo era una madre que cuidaba de su hijo. E hizo lo que tenía que hacer para darme una lección. Mi padre habló y dijo que si de verdad se preocupaba por mí, no habría intentado convertir a su propio hijo en su segundo marido, o inculparme de cosas que yo no había hecho solo por rechazarla. Eso hizo que se fuera con él, y los guardias tuvieron que mantenerlos separados. El juez originalmente iba a ser más indulgente con mi madre. Pero decidió que necesitaba pasar algún tiempo entre rejas y la condenó a 2 años de cárcel y 3 de libertad condicional.
Cuando la condenaron, mi madre se puso como una niña pequeña y tuvo una rabieta en la que golpeaba los puños y lloraba como un bebé. Tuvieron que sacarla de la sala porque se negó a volver a cooperar. Mi padre describió los 2 años siguientes sin ella como una absoluta felicidad, y se decidió a divorciarse de ella en cuanto saliera. Me refiero a darle los papeles el mismo día que ella volviera a casa, y ese fue el mismo día que dejó esa casa para siempre. Tenía una caravana Airstream y la aparcó en casa de un amigo. Desde allí pasó meses luchando contra la loca de mi madre en el divorcio. Fue entonces cuando salieron a la luz más locuras sobre ella. Mi padre acabó ganando y se mudó a mi estado con su caravana en cuanto pudo. Aparte de algunas raras llamadas de ella, no he vuelto a relacionarme con mi madre, y mi padre tampoco. Pasó un tiempo viviendo como un jubilado a costa de todo, pero luego decidió conseguir un simple trabajo a tiempo parcial en una conservera de pescado porque se aburría. Dice que paga las facturas y ha hecho muchos amigos, está contento, y yo me alegro de que sea feliz. Lo visito los fines de semana cuando puedo. A mi madre, sin embargo, no le he dirigido la palabra en 2 años. Todos los números con los que me llamaba después del juicio estaban bloqueados. He terminado con ella. Edith, olvidé mencionarlo. Cuando subí al estrado contra mi madre, me desahogué con toda la mierda espeluznante que me hizo. Todas las cosas de mi primer post salieron y tuve que obligarme a parar. Todos menos mi madre en el tribunal estaban abiertamente asqueados, y mi madre comenzó a llorar feo en el momento en que todos los ojos estaban en ella. La parte en la que le dije a todo el mundo que había llamado a mi novia puta intrusa por algún vínculo especial imaginario que ella creía que teníamos me tocó la fibra sensible y me enfurecí solo de hablar de ello. Mi madre se defendió y trató de decir que sí teníamos ese vínculo casi incestuoso, pero yo le dije que todo estaba en su cabeza y que siempre había sido así. Eso le provocó una crisis nerviosa y poco después hubo que suspender el juicio por ese día. Ya no me necesitaban allí y volví a casa con mi novia esa misma noche. La novia de mi cumpleaños número 21. Esto es una montaña rusa. Cualquiera que haya visto mi post original sabe el nivel de locura infantilizadora que mi madre tenía hacia mí. Prácticamente quería que estuviera pegado a su cadera y quería que fuera perpetuamente un niño. Esta es solo una de las muchas cosas desagradables que hizo. No pretendo hacer muchos posts, pero esta historia siento que quiero sacarla de mí. Fue a finales de 2012 y yo estaba cumpliendo 21 años. Era la última persona de mi círculo de amigos en llegar a esa edad, así que decidimos que la mejor manera de disfrutar de mi cumpleaños era celebrarlo en un bar local. A mi madre no le gustaba la idea porque no le parecía apropiada, pero el resto de la familia me dijo que disfrutara del día como quisiera, así que decidí que el bar era lo que quería. Mi madre me llamó varias veces para pedirme que cambiara de opinión, pero no iba a hacerlo. Cada cumpleaños que tenía mientras vivía con mis padres, mi madre lo convertía todo en ella. Siempre se vestía como si fuera a fiestas extravagantes y siempre se convertía en el centro de atención. Se cernía sobre mí cada vez que soplaba las velas de mis tartas y tenía que salir en todas las fotos que me hacían. Me quedé viviendo en casa de mis padres mientras pude soportarlo para ahorrar dinero, y créeme, ahorraba cada céntimo que me sobraba en una cuenta de ahorros. Ahora era el momento de mi 21 cumpleaños, y estaba decidido a no dejar que lo arruinara o lo convirtiera en algo relacionado con ella. Uno de mis amigos trajo un pequeño pastel de chocolate y solo tenía una vela en forma de 21. En el tocadiscos sonaban algunas de mis canciones favoritas y yo disfrutaba de un gin tonic. Entonces apareció mi madre, entró con lo que parecía un vestido de novia y el pelo recogido al estilo Cenicienta de Disney, llevaba la cara embadurnada de maquillaje para intentar no aparentar casi 50 años. Y mi padre entró detrás de ella con su traje de iglesia, no parecía contento. Mi madre brincó hacia mí y se agarró a mi brazo, y cuando digo brincó, quiero decir brincó, daba saltitos a cada paso. Pero me aparté de ella y la obligué a soltarse, le dije con firmeza que no iba a cogerla del brazo, y que iba a disfrutar de mi cumpleaños como mejor me pareciera. A ella no le gustó oír eso y siguió queriendo mi brazo. Cada vez que me levantaba para intentar hacer algo, se aferraba a mí e intentaba pasearme. Un chico que no conocía bromeó diciendo que parecíamos una pareja feliz. Mi madre se sonrojó como si fuera mi novia o algo así. Eso me hizo estallar y califiqué lo que dijo el tipo de asqueroso y que no me iba a casar con la loca de mi madre. Mi madre me miró sorprendida y luego entristecida como si su mundo interior acabara de derrumbarse, entonces se puso a llorar. Todo el mundo me miraba, entré en el baño de hombres, ella no podía seguirme. Mi padre entró unos minutos después y dijo que mi madre se había calmado y que era seguro salir. Pero ella se había plantado en mi asiento de la mesa y se le dijo que se moviera cuando llegara el momento de hacer la tarta. Ella no quería, pero mi padre la hizo levantarse.
Mis amigos se aseguraron de sentarse en lugares que impidieran que mi madre se sentara cerca de mí o estuviera directamente en mi línea de visión. Mi mejor amigo encendió la tarta y, antes de que pudiera soplarla, me di cuenta de que mi madre se cernía espeluznantemente detrás de mí, me enfadé y le dije que no volvería a hacerme esto y que se sentara o se fuera. Empezó a montar una escena y mi padre tuvo que hacerla parar. Mucha gente del bar miraba a mi madre y se reía. Empezó a entrecerrar los ojos con esa expresión de rabia que te hace esperar que se le salten las lágrimas en cualquier momento, luego volvió a sentarse. Mis amigos me hicieron fotos y se aseguraron de que mi madre no saliera en ninguna, no porque mi madre no lo intentara. Mi madre finalmente llegó a su punto de ruptura cuando me puse a bailar con una chica mientras tocaba una banda en directo. Elegimos ese día para la fiesta porque por la noche había un grupo local y tocaban un rock clásico estupendo. Empecé a bailar con una chica pelirroja muy simpática cuando, de repente, mi madre me agarró del brazo y empezó a intentar bailar conmigo a la fuerza. Tuve que quitármela de encima, me gritó tan fuerte que me dolían los oídos y el grupo dejó de tocar. Intentó agarrarme de la oreja como solía hacer cuando me reñía, pero le aparté la mano de un manotazo. Me gritó que la estaba avergonzando en su día, le contesté que no era su día, nunca era su día, era mío. Me gritó que me había dado a luz y que por eso era su día, le dije que no funcionaba así, y que este era mi día y solo mi día. Entonces todos mis amigos me apoyaron, la banda incluso regañaba a mi madre, uno incluso la llamó bruja, si no recuerdo mal. De repente, se puso a mirar a todo el mundo y por fin se dio cuenta de la escena que estaba montando. No sé si alguna vez has visto a todo el mundo en un bar quedarse en silencio mientras miraban fijamente a una persona, pero lo hicieron. Uno de los empleados le señaló la puerta y le dijo que se fuera. La chica con la que había estado bailando me cogió del brazo y me dijo que ignorara a mi madre y me lo pasara bien. A mi madre le dio un ataque de nervios y salió corriendo del bar llorando a voz en grito como una chica a la que acaban de arruinar el día de su baile de graduación. Mi padre no la siguió, se limitó a pedir otra cerveza. El resto de la noche fue una pasada porque después del bar volvimos todos a casa de mi mejor amigo y jugamos a videojuegos antiguos. Mario Kart borracho es sorprendentemente divertido. La siguiente vez que vi a mi madre actuó como si los acontecimientos de mi 21 cumpleaños nunca hubieran ocurrido, y en mi 22 cumpleaños lo celebré de la misma manera, en el mismo bar. Mi madre también apareció, pero no intentó hacer nada de lo que había hecho antes y se marchó en mitad de la fiesta, cuando yo estaba bailando con mi novia de entonces. Ese mismo año me mudé y mi madre no ha vuelto a asistir a ninguno de mis cumpleaños desde entonces. La madre sale de la cárcel. Hola a todos, esta será mi última actualización y va a ser una dura. Para todos los que dijeron que mi madre intentaría por todos los medios ponerse en contacto conmigo una vez terminada su libertad condicional, tenían toda la razón. En 5 años ella todavía no había dejado ir cualquier locura que haya estado flotando en su cabeza y seguía detrás de mí con la misma mentalidad incestuosa que tenía antes. Esto es lo que pasó. Mi tía se puso en contacto conmigo y me dijo que mi madre quería contratar a un investigador privado para encontrarme, ya que nadie de la familia le decía dónde estaba. Afortunadamente, no era más que palabrería porque no podía permitirse contratar a un investigador privado sin perder una parte de sus ahorros para la jubilación. Casi ningún familiar hablaba con ella, salvo para comprobar de vez en cuando que seguía respirando, y decían que en general era callada, antisocial y arrepentida. Resulta que estaba esperando su momento. Toda esa terapia a la que supuestamente fue en los últimos años era solo para aparentar, no ha cambiado nada. No, me retracto, ha cambiado, solo que para peor. Ella quería que su libertad condicional y mi orden de arresto expiraran, y luego volvió a ser la misma de antes. Comenzó a usar vestidos coloridos en público que se pueden describir como mala doncella de novia y princesa de Disney. Tiene casi 60 años y empezó a salir solo vestida de esa manera. Pasó los últimos 3 años después de la cárcel coleccionando poco a poco los vestidos y montando el numerito de una vieja rota a la que nadie quiere. Y cualquiera que la viera decía que esos vestidos eran lo único que se ponía una vez terminada su libertad condicional, incluso en casa era su atuendo principal. No me sorprendería que gastara más dinero en maquillaje y tinte para el pelo que en comida cada mes. En ese sentido, también se volvió loca con la dieta keto para perder peso el año pasado, y perdió mucho peso. Pero se embadurna la cara de maquillaje y se peina de todas las maneras que cabría esperar de alguien que se niega en extremo a aceptar su edad. Mi tía me envió algunas fotos de ella y era mucho peor que el aspecto que tenía cuando cumplí 21 años. Imagínate una versión delgada de Disney de esa mujer de la serie de Drew Carey que se embadurnaba la cara de maquillaje en cada episodio.
Muchos de ustedes dirían ahora mismo que simplemente no mantuviera contacto, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Puede que mi madre ya no sepa dónde vivo, pero sabe en qué estado estoy y también creía que no podía estar demasiado lejos de mi padre, en lo que tenía toda la razón. Mi madre amenazaba con ir a mi estado y buscarme literalmente por todas partes. Imagínate a una anciana vestida de princesa Disney en medio de una ciudad pasando fotos mías de hace casi una década y preguntando a la gente dónde estoy y contándoles lo que quiera sobre mí. Solo puedo imaginar la mierda espeluznante que habría salido de su boca, no iba a permitirlo. Hablé con varios miembros de mi familia y acordamos mutuamente que la única manera de que mi madre no viniera corriendo con su culo de princesa Disney a mi estado para intentar encontrarme, sería hablar con ella yo mismo por adelantado. Sé que muchos de ustedes probablemente están gritando mentalmente, no lo hagas. Es una psicópata. Pues no se equivocan, pero al mismo tiempo estoy harto de huir, y ella no tenía ni idea de cómo soy después de más de 5 años. Atrás había quedado el chico que ella conoció, soy más grande, más musculoso y tengo una bonita barba. Incluso he aprendido boxeo con un amigo del gimnasio, aún me patea el culo, pero me defiendo. Mi tía me ayudó a hablar con mi madre por Skype, al parecer, mi madre estaba tan emocionada que se hizo pis encima y tuvo que cambiarse antes de que pudiéramos hablar. Mi tía estaba con ella al otro lado, y estaba lista para intervenir si las cosas se ponían demasiado locas. La videollamada se conectó y, cuando nos vimos por primera vez, mi madre no me reconoció en absoluto, se limitó a preguntar quién era el tipo peludo que estaba delante de la pantalla, hasta que hablé. Las primeras palabras que salieron de mi boca fueron para decir sarcásticamente, ¿esperabas al príncipe azul? Saludo a Shrek por la frase, reconoció mi voz enseguida y empezó a llorar, se quejaba y me preguntaba qué me había hecho, le dije que había madurado, no gracias a ella. Mi tía hizo de pacificadora y calmó a todo el mundo. Mi madre tuvo que quitarse mucho maquillaje porque se le corría con las lágrimas, y luego quiso que la disculparan para ir a rehacérselo, le dije que no iba a esperar, o hablábamos en ese momento o no hablábamos. Se quejó de que quería verse bien para mí, y yo le dije que no había nada que ella pudiera hacer para verse bien ante mí, lo que la hizo llorar un poco más. Mi propio hijo no me encuentra atractiva. Supongo que lloraré por ello. Al principio mi novia no era visible, pero en cuanto mi madre se dio cuenta de que estaba allí, se puso muy furiosa y estuvo a punto de decir algo condenatorio, pero se detuvo antes de decir algo peor que, ¿qué hace ella ahí? Le dije que seguíamos viviendo juntos, que la quería y que quizá algún día nos casáramos. Mi madre se tiró en el sofá llorando y actuando como una diva triste, le dije que dejara de comportarse como una niña y se calmara. Aunque mi novia y yo nunca nos casáramos, me encantaría envejecer con ella. Mi madre gritó, pero yo soy vieja y estoy sola. Le dije que eso no significaba nada para mí y que se calmara o daba por terminada esta llamada y no volveríamos a hablarnos. Se tomó un momento para calmarse y mi tía le sacó un pequeño helado keto de su congelador que empezó a devorar glotonamente. Se le congeló el cerebro un par de veces y siguió lloriqueando que era vieja hasta que se terminó todo el helado. Cuando terminó, tiró la tarrina de helado, se calmó espeluznantemente y dijo que estaba lista para volver a hablar. Mantuvimos una conversación mundana durante un rato. Intentó seguir preguntándome detalles íntimos sobre mi vida, dónde trabajo, dónde vivo, todas esas cosas, y cada vez me negaba a contestar y le decía que no tenía derecho a saber ninguno de esos detalles después de que me acosara e intentara inculparme como traficante de drogas de Breaking Bad. Ella gritaba que eso fue hace 5 años, y me rogó que lo dejara pasar. Le dije que tenía mucha suerte de que le hablara después de toda la mierda que había hecho, a lo que ella volvió a llorar y mi tía tuvo que tomarse unos minutos para calmarla. Fue mezquino por nuestra parte, pero mi novia y yo teníamos un plan para ver lo loca que estaba mi madre, yo sabía que apenas se controlaba. Esperamos el momento oportuno y mi novia se inclinó hacia mí y me dio un beso en los labios. Mi madre puso una mirada espeluznante y dijo, ojalá me dejaras besarte así también. Todo el mundo se quedó en silencio. Mi tía, que había estado haciendo de guardiana de la paz, parecía que acababa de recibir una bofetada, y yo dije, ya está. Se acabó. No has cambiado nada. Mi novia me abrazó y yo la abracé mientras le decía que era mi única mujer, mi madre perdió la cabeza y empezó a gritar, fue entonces cuando cerré de golpe el portátil y lo apagué. Mi tía al otro lado lo tenía muy difícil, mi madre empezó a atacarla como una loca y hubo que llamar a la policía, también acabó en un psiquiátrico porque también atacó a la policía. Debía de ser como una escena de una película de terror o de un videojuego, con una anciana muy maquillada y con un vestido de princesa Disney atacando a la gente como un animal salvaje. La policía la detuvo tras dispararle con gas pimienta y poco después la ingresaron en un psiquiátrico.
Ya lleva allí unos meses, y ha sido considerada un peligro para sí misma y para los demás. Tras ser encerrada, mi madre empezó a amenazar con autodestruirse si no iba a verla, también exigió que se le permitiera maquillarse y vestirse, cosa que obviamente se le negó. Al principio, mi tía era la única que iba a visitarla, y de alguna manera la nombraron apoderada legal de mi madre. No sé los pormenores de cómo, pero tampoco me importa. Mi tía me ha dicho que mi madre parece realmente destrozada ahora, la tienen bajo vigilancia constante y quiere morirse. Ha dejado de llorar por mí, pero pasó mucho tiempo negándolo todo porque estaba convencida de que yo iría a por ella. Entonces, de todas las personas, mi padre la visitó. No hace mucho recogió su caravana y condujo hasta nuestro estado natal. Mi madre no se alegró de verle, no sé lo que se dijeron. Pero oí que la hizo llorar, pero no se necesita mucho para hacerla llorar. Pero lo que sea que haya dicho fue mucho peor. Creo que se ha guardado esas palabras durante 5 años, lo que sea que dijo tuvo un impacto tan fuerte que ella casi se queda catatónica. Mi tía me dijo que mi madre se volvió más cooperativa después de eso, y ha dejado de llorar porque el príncipe azul no ha venido por ella. Mi padre no se quedó, pasó unas 2 semanas poniéndose al día con todo el mundo y se fue a Nuevo México. Tiene un primo allí y dice que le apetece estar un tiempo en el desierto porque el aire salado de la costa se estaba comiendo su camión y su caravana, también odia el marisco, así que allí es donde está ahora. Uno de mis primos más jóvenes por parte de madre, que tiene una novia embarazada, se va a mudar a la casa de mi madre y se hará cargo del mantenimiento, las facturas y los impuestos a cambio de no tener que pagar alquiler. Y es posible que puedan quedarse allí mientras mi madre esté encerrada o hasta que fallezca. En cualquier caso, no me gustaría vivir allí aunque me dejaran la casa, no quiero tener nada que ver con ella. Me alegro de que mi madre no venga a buscarme, pero al mismo tiempo me es completamente indiferente el hecho de que la hayan encerrado en una celda acolchada. Ella perdió cualquier sentimiento de cariño que tenía hace mucho tiempo, y yo mismo le habría dado una paliza si hubiera vuelto a por mí, aunque parece que nunca tendré que hacerlo. Si alguna vez sale de allí, solicitaré otra orden de alejamiento inmediatamente. Pero mi tía y yo estamos bastante seguros de que estará encerrada durante mucho tiempo, tal vez el resto de su vida, espero.